Me llamo Cristian y les relato mi historia. Les voy a platicar cómo estuvo que me enredé con una chava y al final terminé enamorado de su mamá. En ese tiempo yo trabajaba en una fábrica. Por lo regular, o al menos en las que a mí me ha tocado estar, trabajan mujeres tanto casadas como solteras. Aunque ahí donde yo trabajaba había más mujeres casadas. Y entre las pocas solteras estaba Angélica. A mí se me hacía muy bonita, me llamaba mucho la atención, la verdad es que me gustaba bastante. Pero para mí era un poco inalcanzable porque era muy cotizada y aparte muy seria. Para acabar pronto, yo no tenía la mejor fama del mundo. Ya había andado con alguna que otra de ahí mismo, así que ni siquiera me hacía ilusiones. Aún así, pues no dejaba de gustarme, ¿verdad? Y le empecé a sacar plática poco a poco. Me fui acercando a ella hasta que nos hicimos amigos. Un día saliendo del turno me animé a invitarla a salir y para mi sorpresa ella aceptó. Se me hizo raro porque creí que ya le habían llegado los chismes sobre mí, pero no le dio importancia. Empezamos a salir más seguido y me fui metiendo a su vida. Ya después ella me invitó a su casa a ver una película y me dijo que iba a haber una cena importante porque me quería presentar con sus papás. Su papá ya era un señor grande, pero su mamá, a la que vamos a llamar Marta, era una mujer muy joven. Simple vista parecía que eran hermanas. Su mamá era muy joven y bastante guapa. Cuando la conocí, pues se me hizo guapísima, pero hasta ahí. Nada más la admiré por lo bien que se veía y eso fue todo, sin ninguna otra intención. Conforme fui visitando más a la casa de Angélica, me di cuenta de que las cosas entre sus papás andaban mal. Luego Angélica me confesó que se iban a separar porque resulta que el señor tenía otra familia. O sea que la mamá de Angélica era como su segunda esposa, la amante con la que había hecho vida aparte. Cuando el señor se fue, a Marta se le vino el mundo encima. Se veía bien agüitada por la depresión. Angélica, preocupada por su mamá, me decía que quería presentarle a alguien para que distrajera su mente y saliera de ese bache. A los dos se nos hizo fácil y acordamos presentarle a un compañero de la fábrica que era viudo. Pensamos que podían hacer buena pareja, aunque la verdad es que este señor pues era muy serio y muy reservado. Nada que ver con Marta. Ella es de esas mujeres alegres que les gusta la fiesta y pasarla bien. Total, a pesar de las dudas, armamos una salida de cuatro para presentarlo. Si les soy sincero, la situación era muy incómoda. Angélica no dejaba de decirme que se le hacía rarísimo ver a su mamá en plan romántico con alguien más. Pero bueno, al final del día lo hacíamos por su bien, para ver si así se le quitaba el estrés y levantaba su ánimo. Pasó el tiempo y como al año de estar saliendo los cuatro, de repente nos dimos cuenta de que la mamá de Angélica y este señor, a quien vamos a llamar Fermín, terminaron siendo solo amigos, ni siquiera llegaron a ser pareja. Salían de vez en cuando y se la llevaba muy bien. A don Fermín hasta se le quitó lo aburrido y a veces se iban a bailar por ahí, pero no pasaba de eso. Marta lo veía más como un señor grande que le caía bien y él la trataba casi como una hija o una hermana menor. Era una relación medio rara, pero lo único seguro es que de romance no tenía nada. Mientras tanto, en ese año que llevaba con Angélica, los problemas entre nosotros no paraban por culpa de sus celos. En la fábrica, como yo ya había andado con algunas de ahí, esas chavas le hacían la vida pesada a propósito. Se me acercaban, me sacaban plática o hasta me abrazaban a la hora de la salida solo para hacerla enojar. Yo intentaba hacerme un lado, pero lo hacían a propósito. Angélica se prendía fácil, me terminaba y se armaba el drama, aunque al final terminábamos regresando. En medio de todo esto, yo fui haciendo una buena amistad con Marta, con su mamá. Ella tenía mi número y cada vez que Angélica se enojaba y me bloqueaba de todos lados, de WhatsApp, de redes sociales, de todo, yo le marcaba a su mamá. Angélica nunca me bloqueaba del teléfono de Marta, como que hacía su berrinche pero sabiendo que por ahí la iba a buscar y así terminábamos arreglando nuestros problemas. Por lo mismo Marta se daba cuenta de todos nuestros problemas hasta que un día en una de esas discusiones fuertes le mandé mensaje a Marta y me dijo que su hija no estaba. Y luego sentí que la estaba tapando. Me salió con que andaba con una prima, pero
En realidad yo no le creí, sin pensarlo mucho, me fui directo a su casa y efectivamente Angélica no estaba, solo estaba su mamá. Entonces le volví a preguntar por ella y me repitió la misma historia. Cuando le dije, bueno, entonces puedo ir a buscarla a casa de su prima y ahí la voy a encontrar. Vi cómo se puso toda nerviosa. Ahí me di cuenta de que me estaba mintiendo en mi cara. Marta ya no sabía ni qué cara poner. Me pasó a la sala y me dijo, cálmate, mira, tengo que hablar contigo. Tú y mi hija ya tienen 2 semanas que terminaron. Y sí, esa vez habíamos cortado, pero como les digo, ya era algo cotidiano. Terminábamos y a los días regresábamos. La diferencia es que en esta ocasión ya iban 2 semanas sin que me contestara las llamadas. Para el colmo, en la fábrica nos habían cambiado de turno. Ella misma había pedido el cambio para no verme, así que ni en el trabajo me la encontraba. Ahí fue cuando Marta me dijo la verdad. Me contó que Angélica ya estaba saliendo con alguien más. Me pidió que no me enojara, pero que ella sentía que era lo mejor porque nuestra relación era a puro pleito todo el tiempo. Yo no lo podía creer. O sea, ¿cómo? Si siempre arreglábamos las cosas. Eso fue lo que le dije a Marta. Y ella me contestó, sí, pero entiende que no pueden vivir así. Tú le haces cosas a mi hija y ella se enoja. Yo la veo sufrir y prefiero que esté en otra relación. A mí no me caes mal, de hecho me caes muy bien, pero creo que mi hija necesita otro tipo de hombre. La verdad no sabía ni qué sentir, no sabía si ofenderme o no sé, o tomármelo de buena manera lo que me estaba diciendo. A pesar de que Angélica no estaba, me quedé ahí sentado con Marta haciendo tiempo, esperando a ver si llegaba. Y al final llegó. Ya era muy tarde cuando se escuchó un carro afuera. Me fijé y era Angélica bajándose del coche de otro hombre. Ella no me vio, llegó y se metió directo a la casa. Marta estaba muy nerviosa porque pensó que su hija se iba a enojar por haberme dejado pasar. El tipo del carro nomás la dejó y se fue. Angélica entró y en cuanto me vio se molestó y me dijo, ¿tú qué haces aquí? De inmediato le empecé a decir que quién era ese tipo y nos pusimos a discutir. A mí me dieron celos y estaba enojado porque al ver que así de fácil y rápido se había conseguido otro. Le dije que a mí no me hacía tonto, que seguro ya andaba con él desde antes. Ella me decía que no, que nomás era un amigo con el que había salido un par de veces para intentar olvidarme, pero que en realidad ya no quería regresar conmigo. No quería dramas, así que me dejó ahí y se fue a su habitación. Yo me quedé ahí desconcertado. Marta me preparó un café y me dijo que me tranquilizara. Me senté ahí en el comedor con ella y estuvimos platicando. De cierta manera me ayudó porque pues en realidad me tranquilizó. Y me dijo que me estuviera ahí hasta que me tranquilizara bien para después irme a mi casa. Me dijo que lo mejor era que me pidiera un Uber para no manejar así, enojado, y que al día siguiente volviera por mi carro. La verdad sí andaba muy estresado, hasta lloré. Imagínense, me dolió mucho y me pegó bastante en el ego lo que me hizo Angélica. Como Angélica me tenía bloqueado de todos lados y no me contestaba las llamadas, empecé a hablar más seguido con Marta. Le marcaba para preguntarle cómo estaba su hija. Siempre terminaba diciéndome lo mismo, que Angélica estaba tratando de olvidarme, que yo me hiciera la idea y que me estaba haciendo daño yo solo al estar insistiendo. Un día, no sé por qué, desviamos un poco la plática. Ella subió una foto a sus estados en un centro comercial, justamente en mi lugar favorito, y le respondí la foto diciéndole que la comida de ahí estaba muy buena. Me contestó que a ella también le encantaba ese lugar y que se le hacía raro que nunca hubiéramos coincidido o ido ahí mientras yo anduve con su hija. A partir de ahí empezamos a platicar de otras cosas que ya no tenían nada que ver con Angélica. De repente Marta me empezó a contar sobre un tipo con el que estaba saliendo, porque tenía dudas de si el hombre le era fiel o no. Yo le daba mi punto de vista, no es que yo fuera el más indicado para dar consejos por cómo me había ido a mí, pero ella me pedía mi opinión, pero ella pedía la opinión de un hombre sobre cómo tratarlo y yo se la daba. Y así poco a poco la relación fue cambiando. Nuestras pláticas se volvieron más de amigos y dejamos de hablar por completo de Angélica. Sobre todo porque me enteré de que ella ya tenía novio formal, así que ya no había motivo para tocar el tema. Me empecé a interesar cada vez más en platicar con Marta. A veces me cachaba a mí mismo planeando en el día lo que le iba a decir o los temas de los que hablaríamos.
De verdad se me hacía una mujer admirable y me di cuenta de que teníamos muchísimas cosas en común. Primero me empezó a gustar físicamente porque, como les digo, ella es muy guapa y se ve muy joven todavía. Pero luego la cosa se fue más profundo, al grado de que empecé a soñar con ella de forma romántica. Un día ya no me aguanté y le confesé que me gustaba. En cuanto se lo dije, se sacó de onda y me dejó de hablar como por 2 semanas. De plano ya no me contestaba los mensajes. Yo creí que se había asustado con lo que le dije y por eso ya no me contestaba. No me bloqueó, pero nomás no verá mis mensajes. Después de estarle insistiendo, un día me contesta y me dice que lo que estaba pasando no estaba bien, que yo había sido novio de su hija y que no sabía ni cómo sentirse, que se sentía muy mal por la situación y si sentía culpa era porque ella también estaba sintiendo algo por mí. Al final me confesó que le pasaba lo mismo, pero que no quería iniciar nada, o que era imposible porque jamás le haría algo así a su hija. Yo le insistía que Angélica ya andaba con alguien más, que ya había hecho su vida y que nosotros podíamos darnos una oportunidad. Pero ella no salía de esa postura. Aún así, no dejamos de hablar. Le preguntaba por su día, platicábamos de cosas cotidianas y poco a poco me fui volviendo más cariñoso en los mensajes. Ella me pedía que no lo hiciera, pero seguía ahí. Duramos así varios meses. Le preguntaba por su día, platicábamos de cosas cotidianas y poco a poco me fui volviendo más cariñoso en los mensajes. Ella me pedía que no lo hiciera, pero seguía ahí. Duramos así varios meses. Ella se negaba rotundamente a que nos viéramos en persona porque decía que no era correcto. Nos manteníamos en contacto por teléfono. Yo me moría por verla, pero no cedía, hasta que un día la agarré muy triste y por fin la convencí de salir. Resulta que se enteró de que su ex, el papá de Angélica, iba a tener un hijo con su esposa. Ella estaba muy dolida porque después de tener a Angélica tuvo complicaciones médicas y ya no pudo volver a embarazarse. Estaba muy deprimida pensando que tal vez por eso él la había dejado, por buscar el hijo varón que ella no le pudo dar. Viendo su estado, me aceptó la invitación y salimos a cenar. Esa primera cita no pasó nada, pero después volvimos a salir al cine y a otros lados. Según salíamos en plan de amigos, pero al final de las citas yo terminaba besándola, hasta que por fin accedió a andar conmigo formalmente. Eso sí, todo en secreto porque la hija no sabía nada y Marta tenía muchísimo miedo de cómo fuera a tomarlo Angélica. Parecía luna de miel, nos dábamos nuestras escapadas muy seguido, a veces se iba a mi departamento y se quedaba a dormir conmigo, diciéndole a Angélica que andaba con su hermana. Nos sentíamos en un sueño, la verdad, pero pasó algo que yo no me esperaba. Un día me dijo que necesitaba hablar conmigo y que ya no quería continuar con esta relación. Yo no entendía nada porque me había portado impecable con ella. De hecho fue algo raro en mí porque antes era muy desobligado, pero a Marta nunca le fui infiel. Con Angélica sí, llegué a tener por ahí mis deslices, pero con Marta fui fiel desde el primer día. Empezó a ponerme mil excusas, que se sentía insegura, que no estaba bien lo que hacíamos y que era mejor dejarlo ahí. Me terminó y yo no quería aceptar esa decisión. Ese día se fue de mi departamento y jamás me imaginé que esa iba a ser la última vez que hablaría con ella, porque después de eso me bloqueó de todas partes. No podía ir a buscarla a su casa tan fácil porque ahí vivía Angélica y no quería meterme en problemas. Pero pasaron los días sin saber nada y decidí arriesgarme. Fui a su casa, toqué la puerta y para mi sorpresa la que me abrió fue Angélica. Pues era muy probable que así fuera. Ella pensó que yo iba a buscarla para rogarle a ella, Angélica. Yo no sabía ni qué decir, no me esperaba encontrarla porque a esa hora se suponía que estaba en su turno de trabajo. De inmediato me dijo que qué hacía ahí y me pidió que me fuera. Antes de que me retirara me dijo: ahorita no puedo hablar contigo, mis papás están por pasar por mí porque vamos a salir. Me quedé helado cuando dijo mis papás. Le pregunté: ¿tus papás? ¿Tu papá anda con tu mamá? Si se suponía que ya ni siquiera se hablaba. Y ella nomás me respondió: sí, ya regresaron. Y ahí entendí por qué Marta andaba tan rara conmigo desde semanas atrás. Resulta que había regresado con el papá de Angélica. Yo no lo podía entender, si se suponía que el señor tenía embarazada a la otra mujer. Me costaba trabajo asimilar cómo, a pesar de eso, Marta había decidido volver con él. Sentí una mezcla de coraje, celos y me sentí completamente engañado. En cuanto venía llegando el carro de ellos, empecé a caminar hacia mi auto para irme.
Vi que venían juntos en el coche del papá de Angélica. Sé que Marta me vio ahí parado, crucé mirada con ella, pero no dije nada. Simplemente me subí a mi carro y me fui. Desde ese día jamás volví a hablar con Marta ni volví a buscar a Angélica. Perdí todo contacto con ellas. Me quedó claro que Marta prefirió regresar con su esposo y que por eso me había cortado de tajo. Aunque no les voy a negar que a veces me entra la duda y me dan ganas de ir a buscarla. De hecho, me creé otro perfil en redes sociales para agregarla, pero tiene su cuenta restringida. Le mandé solicitud de amistad, pero hasta la fecha no me ha aceptado, así que no sé nada de ella. Después de eso he tenido otras relaciones, pero nada importante. He vuelto a lo mismo de antes. Chicas de la fábrica que traen problemas con el marido, que las engañó el novio o situaciones así, pero nada serio. Gracias por escucharme y esta fue mi historia. Mi nombre es Saúl Robles y recuerden que yo cuento las historias que me envían ustedes los suscriptores. Primero está el tema del patrón con el que Cristian se movía. Meterse en relaciones complicadas o con personas ocupadas era algo cómodo para él porque no implicaba un compromiso real. Pero cuando por fin decidió entregarse en serio, lo hace en un terreno totalmente prohibido y vulnerable. Las relaciones que nacen del secreto o de la culpa rara vez tienen un final sólido. Marta estaba pasando por un proceso de duelo y despecho tras la separación con su esposo. En esos momentos de vulnerabilidad, cualquier muestra de atención puede confundirse con afecto real. Kristen vio en ella a la mujer que quería, pero no vio que ella solo estaba usando esa relación como un refugio temporal mientras asimilaba el golpe de su matrimonio. Al final, cuando el esposo volvió, la culpa de Marta por estar con el ex de su hija y el peso de su historia familiar pesaron más que cualquier cosa. Christian terminó pagando el plato roto de haber entrado a un lugar donde no le correspondía estar. Si no sanamos nuestras propias carencias o si buscamos arreglar nuestra vida en la de alguien más, terminamos cayendo exactamente en el mismo ciclo del que queremos huir. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este contenido, suscríbete, déjame un buen like y si deseas mandarme tu historia, me la puedes enviar a este correo electrónico y con gusto la estaré compartiendo. Nos vemos en un próximo video en una siguiente historia. Adiós.